¿Cuál fue tu peor castigo cuando eras niño? La desaprobación de mi papá. En serio. Mi mamá era la de las cucharas de palo, las fuertes palmadas en la parte posterior de los muslos, etc. Mi papá nunca nos ponía la mano encima, pero si hacías algo mal y no le gustaba, te quedabas con la mirada. Un cruce entre dolor y decepción. Temía eso más que nada. Espero alcanzar un nivel de paternidad así algún día. Mi hijo tiene 5 años y su mamá a veces eleva la voz, ella es profesora. No suelo alzar la voz, pero cuando lo hago, el impacto es fuerte porque no está acostumbrado. Deseo poder realizar esa mirada disciplinaria sin necesidad de sonar y que funcione igualmente, sin tener que recurrir a tocar a mi hijo. No hice nada, pero no querían llevarme a Six Flags con mi medio hermano. Así que me ataron con cinta adhesiva a una silla de jardín y me pusieron en la sala de estar para pasar el día, mientras ellos no estaban. Tenía 6 años y nunca lo olvidaré. Eso suena bastante salvaje. A veces, los hermanos pueden ser algo crueles, incluso en la infancia. Recuerdo que una vez me dejaron fuera jugando, olvidándose de mí. Al final, no fue tan mal, solo un rato aburrido. Pero ser atado a una silla es otro nivel. Al menos tienes una buena historia de esa experiencia. Hay tanta tortura infantil en este hilo, mierda. Lo peor que me pasó fue castigarme y amenazarme con dejarme en el Naughty Girls Home. Realmente nunca pensé mucho en eso, hasta un día en que me estaba portando mal en el auto. Mi madre se detuvo frente a esta mansión abandonada y espeluznante con pesadas puertas de hierro. Ella declaró que finalmente estábamos en el mítico Naughty Girls Home, a menos que prometiera mi mejor comportamiento, me dejarían. Me asusté muchísimo y durante años temí la idea de que me enviaran a ese lugar. Años más tarde me di cuenta de que simplemente era una vieja y espeluznante mansión en ruinas, pero tener una imagen física para enfrentar la amenaza de este hogar travieso se quedó conmigo como niño por un buen tiempo. En ocasiones, mi madre me decía que me dejaría en un lugar donde vivían niños sin padres. Recuerdo una vez que me llevó a un sitio que parecía un almacén. Estábamos discutiendo intensamente, y en un momento dado, decidí salir del coche y caminar hacia la puerta de ese lugar. Ella no esperaba que hiciera algo así y se mostró sorprendida por mi acción. En lugar de jabón en la boca, mi madre me hacía tragar un vaso medicinal de vinagre. Y no me dejó tomar agua durante 5 minutos después. También se ponía salsa de tabaco en el dedo y la sostenía en mi lengua durante 1 minuto sin agua durante 5 minutos. Hasta el día de hoy todavía odio el sabor / olor de ambos. Es la primera vez que escucho que alguien más tuvo que tomar un trago de vinagre. Mi hermana lo evitaba y tomaba pequeños sorbos, lo que tardaba una eternidad. Sin embargo, cuando me tocó hacerlo, lo tragué de golpe. Ya disfrutaba de las papas fritas con sal y vinagre. Solo pensé, ¿eso es todo? Quizás debí fingir que era horrible, ya que fue un castigo bastante sencillo de soportar. El trato silencioso de mi mamá. Nadie puede volverse tan frío como ella. Nunca les haré eso a mis hijos, se siente horrible. No me malinterpretes, ella fue / es una gran madre y yo tuve una buena infancia, pero maldita sea. Eso fue horrible. Entiendo lo que dices. A veces, el silencio puede ser más impactante que cualquier palabra. Recuerdo que una vez mi amigo se quedó en silencio por algo que pasó, y fue extraño. La atmósfera se volvió pesada y todos sentíamos la tensión. No quiero que mis hijos pasen por eso, las cosas deben comunicarse. Al final, el amor siempre debe prevalecer. Ser enviado a la lavandería para descansar, en lugar de a mi habitación. Nunca me enviaron a mi habitación, mamá y papá sabían que me gustaba mi habitación. Entonces, era una lavandería aburrida y fría con piso de baldosas, no había silla ni nada por el estilo. Recuerdo cuando me mandaron a la lavandería en lugar de mi cuarto para un tiempo fuera. Mis padres sabían que me gustaba mi habitación, así que eso no funcionaba. La lavandería era fría, con un piso de azulejos y sin nada en que sentarse. Solo podía pensar en lo aburrido que era. Al final, creo que esa estrategia no les resultó muy efectiva. Mi papá tenía una colección de cinturones, se clasificaban según cuánto dolían. Mi papá también levantaba pesas con frecuencia. El nivel superior era su cinturón de soporte para la espalda baja. Sinceramente, no recuerdo qué hice para conseguir los cinturones. Sin embargo, mis hermanas y yo normalmente nos metíamos en problemas al mismo tiempo. Los cinturones se detuvieron cuando tenía aproximadamente 10 años, probablemente,
Nunca hice nada malo más allá de esa fecha, excepto una vez y me echaron por eso. Es curioso cómo los recuerdos se asocian con cosas específicas. La colección de cinturones de tu papá parece ser un símbolo de disciplina en su casa. Nunca entendí muy bien por qué los castigos a veces involucran objetos tan extraños. Al menos aprendiste a comportarte bien después. A veces, esas experiencias nos marcan, pero también nos hacen más fuertes. Te queda una interesante historia para contar. Una vez me castigaron durante un mes y se hizo cumplir plenamente. Llegaba a casa de la escuela y no me permitían salir después. Estos eran teléfonos móviles predecentes. Hay un límite de serpientes con las que puedes jugar. Claro, estuve restringido en casa durante un mes y no podía usar dispositivos electrónicos. Tenía que estar afuera tan pronto como llegaba de la escuela, y como vivía lejos de otras casas, pasaba el tiempo solo. Principalmente, caminaba y lanzaba piedras a los árboles. Cuando me castigaron cuando era un adolescente de mierda. Mi madre me quitó el televisor y la PlayStation 2 y confiscó el enrutador durante 4 de las 6 semanas del verano. Saqué mi vieja PS1, que tenía nada menos que un eje de CD roto, de una caja vieja, usé el cable RCA de la PS2 para conectarla a algunos parlantes viejos y navegué por los menús desde la memoria para escuchar CD mientras leía libros. Un día llegó a casa del trabajo, vio lo que estaba haciendo y también tomó la PS1. Cuando era adolescente, también me castigaron quitándome la consola y la tele. Recuerdo que traté de usar mi viejo Game Boy para jugar, aunque ya estaba muy desgastado. Pude encontrar unos juegos perdidos y me pasé horas jugando, pero mis padres se dieron cuenta y lo guardaron. Al final, aprendí a disfrutar más de los libros y el tiempo libre. Tan solo pasé más tiempo en mi cabeza. Mi madre me preparó una maleta y llamó por teléfono a su hermana para que fingiera ser mi nueva mamá. Luego me dijo que me parara en la esquina de nuestra calle con mi bolso y esperara a que lo recogieran y se lo llevaran para siempre. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente me permitieron regresar a mi casa. Eso suena como una experiencia intensa. A veces, los padres hacen cosas raras para enseñarnos lecciones. Imaginar que te dejarían ir para siempre debe haber sido aterrador. Al final, te dejaron entrar, así que supongo que todo quedó bien. A veces, las travesuras de la infancia son simplemente momentos raros que nos marcan. Mis padres comían mucho durian cuando yo era más joven y nunca tiraban las cáscaras exteriores puntiagudas. Cada vez que mi hermano y yo hacíamos algo que realmente los cabreaba, nos hacían arrodillarnos sobre ellos durante lo que parecían horas, pero probablemente solo eran 20 minutos. Mis viejos amigos asiáticos solían compartir historias sobre sus experiencias dolorosas. Recuerdo a una compañera de cuarto que tenía cicatrices en las rodillas, resultado de arrodillarse en sal. Esas marcas eran si acaso un alivio comparado con las cicatrices que mis amigos varones tenían en la espalda, consecuencia de cañas de bambú. Esas vivencias revelaron una parte de su cultura y desafíos, dejando una impresión duradera en todos nosotros. Tenía un osito de peluche que me regalaron al nacer y con el que dormía todas las noches. Tengo 24 años, todavía lo tengo, todavía duermo con él todas las noches, olvidé lo que hice. Pero mi mamá se lo llevó como castigo una vez cuando era joven, como quizás entre 10 y 11 años. Y simplemente no lo hice. No dormí durante unos días y pasé todo mi tiempo libre cazando por la casa en busca de él. Lo encontré, lo traje de regreso a mi habitación, mi mamá nunca dijo una palabra al respecto. Creo que estaba un poco avergonzada. Es curioso cómo un simple oso de peluche puede significar tanto. Tu historia me recuerda a lo que significan esos objetos de la infancia. Los momentos de conexión son importantes. Al final, lo que importa es el cariño que le tenemos a esas cosas, incluso cuando crecemos. Tu mamá probablemente entendió eso y dejó que todo volviera a la normalidad sin decir nada. A veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen. Una palmada en el trasero una vez. Cualquier otro castigo era como quitarle una consola o algo así. Mis padres siempre impusieron el uso de la comunicación verbal en lugar del castigo físico. Terminé siendo asertivo y un buen niño. Recuerdo que una vez me dieron una nalgada cuando era niño. Mis padres siempre preferían hablarme sobre mis errores en lugar de castigos físicos o quitarme cosas. Creo que eso me ayudó a ser más seguro y a comprender mejor mis acciones. No necesitaba miedo para aprender. Al final, me convertí en un buen chico, siempre comunicándome en lugar de reaccionar impulsivamente. Me fui de vacaciones con mi amigo, su madre y mi tío.
Una noche cenamos bistec con ensalada como acompañamiento. No me gustan los tomates, el sabor me da ganas de vomitar, así que dejo las rodajas de tomate a un lado y me como todo lo demás. Cuando la mamá de mi amiga inspeccionó nuestros platos, me dijo que no podía moverme de mi lugar en el césped hasta que hubiera comido el tomate. Me senté allí durante una buena media hora, decidida a no comerlo, pero cedí, me lo comí y vomité en los zapatos de la madre de mi amiga. Por eso no lavó mi ropa durante 2 días. Tenía como 8 años y no tenía idea de cómo usar las lavadoras pagadas en los parques de caravanas, así que caminaba con ropa sucia y me sentía fatal. Ese viaje con mi amigo y su familia fue curioso. Recuerdo que me obligaron a comer un tomate, y eso no fue buena idea. Vomitar en los zapatos de su mamá no fue la mejor manera de hacer amigos. Lo peor fue andar con ropa sucia por 2 días. A esa edad, no sabía cómo usar la lavadora. Al final, solo me quedé en mi lugar, mirando todo. Sin duda, una experiencia que no olvidaré. Cuando tenía 15 años, hice una audición para una película de Hollywood real con un amigo. Mi mamá recibió una llamada del productor diciendo que estaban muy interesados en mí para el papel, pero que necesitaban reunirse con nosotros dos porque solo tenía 15 años. Mi mamá dijo que no porque me castigaron por faltar a la escuela para ir a dicha audición. Es curioso cómo a veces se presentan oportunidades interesantes. Tenía un amigo que audicionó para una película, pero al final, todo se truncó por una simple decisión de los padres. Imagínate estar tan cerca de algo grande y no poder aprovecharlo. Pasar de soñar con Hollywood a simplemente volver a la realidad puede ser un golpe fuerte. Pero bueno, la vida sigue y siempre hay más oportunidades. Me golpeaban con cucharas de madera con bastante regularidad, pero el castigo que más recuerdo fue algo que hizo mi padre cuando yo tenía quizás 12 años. Había estado empujando a mi hermano menor de alguna manera y papá me pidió que parara. No lo hice. Tuve 10 minutos de tiempo muerto en los que tuve que pararme de puntillas con la nariz, solo la nariz, tocando la pared y las manos por encima de la cabeza. Si mis manos bajaban, el reloj se reiniciaba. Si mis talones tocaban el suelo, el reloj se reiniciaba. Si mi nariz se separaba de la pared, el reloj se reiniciaba. Si alguna otra parte de mí tocaba la pared, el reloj se reiniciaba. Fue una tortura absoluta y algo completamente nuevo para mí. Han pasado casi 20 años y recuerdo este castigo más claramente que ningún otro. La verdad es que no me suena tan extraño. Todos tenemos experiencias de castigo que nos marcan. Recuerdo una vez que me hicieron hacer algo similar. Estaba haciendo ruido y no prestaba atención. Me mandaron a un rincón con reglas estrictas. No duré mucho, pero el tiempo se sentía eterno. Esa sensación de estar de pie y sin poder moverme es algo que queda grabado. A veces, esos momentos son lecciones difíciles. Crecí con una madre soltera y un hermano 2 años menor que yo. Ella siempre decía que nunca nos azotaría como lo hacía nuestro padre cuando lo visitábamos, pero se aseguraba de que cualquier castigo fuera peor que el que él nos dio. Los 3 estábamos en un Winn-Dixie, una hora fuera de negocio de tienda de comestibles, comprando comida para la semana. Mi hermano y yo estábamos discutiendo sobre qué cereal podíamos conseguir y nos pusimos bastante ruidosos. Ella empezó a contar hacia atrás desde 3, 2, 1. Y como no parábamos de discutir inmediatamente nos gritó en medio de la tienda. Nos ordenó que nos sentáramos, mirándonos fijamente y que nos tomáramos de la mano. Durante 3 de los malditos minutos más largos de mi infancia, tuve que sentarme en público, sosteniendo la mano de mi hermano. Fue vergonzoso y puedo decir que nunca más volvimos a pelear o discutir en público porque no valía la pena tener que volver a pasar por eso. Es una historia interesante. Creo que a veces las mamás tienen formas únicas de enseñar lecciones. Esa experiencia de tener que sentarse en público y sostener la mano de tu hermano suena realmente incómoda. Pero, al final, parece que funcionó, porque aprendiste a evitar pelear en público. A veces, las lecciones más memorables vienen de momentos difíciles. Es cool ver cómo esos momentos pueden cambiar nuestro comportamiento. Los tiempos muertos fueron lo peor para mí. Aunque mi papá los hizo un poco diferente. Generalmente duraban entre 10 y 30 minutos dependiendo de la gravedad, y durante ese tiempo no me permitían levantarme ni hablar. El baño era aceptable para emergencias, pero el cronómetro se detenía durante ese tiempo. La inquietud estaba bien dentro de lo razonable. Lo que lo hizo increíble es que mi papá colocaba una silla frente a mí a unos 10 pies y simplemente se sentaba, allí en total silencio, generalmente con una expresión de decepción en su rostro. Esa mirada fue la peor parte del castigo, sin lugar a dudas. No sé si eso es lo que se considera un buen castigo. Tener a tu papá ahí mirándote en silencio debe ser bastante denso.
A veces, los castigos son más sobre la presión del momento que por lo que hiciste. Para mí, lo mejor de esos tiempos es que aprendes a reflexionar. Aunque moleste, te hace pensar en tus acciones. Es un tipo de lección que marca, incluso si no siempre es fácil. Mentí acerca de crear un Facebook cuando tenía 12 años y me hicieron desenterrar todas las rocas de la zanja de drenaje, que eran del tamaño de pelotas de baloncesto y eran más de 100. Luego tuve que desenterrar toda la tierra y los escombros, lavarlos y lavarlos. Las piedras y las devolviste. Cada vez que terminaba, podía quedarme sin conexión a tierra. Fue necesaria aproximadamente una semana de duro y caluroso trabajo. Aunque nunca volví a mentirles a mis padres. Esa vez que mentí sobre tener Facebook fue dura. Me tocó desenterrar piedras del desagüe, del tamaño de balones de baloncesto. Fueron más de 100. Después tuve que limpiarlas y volver a ponerlas. Pasé una semana trabajando duro bajo el sol. No se lo deseo a nadie, pero aprendí la lección. Desde entonces, nunca les volví a mentir a mis padres. Mi abuela me negó el acceso a mis libros durante un día entero. Soy y fui un ratón de biblioteca acérrimo, y esto era antes de Internet. Nos estábamos quedando con ella mientras mis padres estaban en otro lado. No había otros niños alrededor excepto los hermanos con los que estaba siendo castigado por pelear. No había nada interesante en su transmisión de televisión, no había nada que hacer y no había nada que hacer. Mira, pero cosas de personas mayores que no me permitían tocar. Eso suena desesperante. Recuerdo una vez que mi madre decidió esconderme los videojuegos por un día porque no hice mis tareas. Estaba atrapado sin nada que hacer, solo mirando por la ventana. Lo bueno es que terminó ayudándome a encontrar otros pasatiempos, pero en ese momento solo quería jugar. La frustración de tener que esperar, a veces, puede ser una tortura silenciosa. Cuando mi mamá me quitó mi estéreo y toda mi música durante meses, mientras estaba castigada en casa. La música era mi escape cuando no me permitían salir con amigos. Pensé que me estaba volviendo loco cuando me quitó la música. Entiendo lo que sientes. Pasar tiempo sin música puede ser complicado. Para mí, también fue difícil cuando me quedé sin algo que me gustaba mucho. No poder desconectar y tener que lidiar con la rutina del día a día puede volverse pesado. Al final, aprendí a encontrar otras formas de distraerme, pero nunca fue lo mismo. La música siempre tiene un lugar especial. Solía llamar al 911 y colgar cuando tenía 9 años, me devolvían la llamada y mi madre nos mataba a interrogatorios, pero sabía que si me mantenía firme y no lo hacía, culparían a mi hermana menor por ello, ella cedí bastante rápido. Hago cola por cuarta vez en la semana, y mi hermana no aceptará la culpa sin luchar, finalmente me amenazan con castigarme durante un mes y cedo, castigado durante 2 meses, durante mi cumpleaños. No es un 10º cumpleaños para mí. Recuerdo que de niño también hacía cosas así. Una vez, llamé a un número de emergencia y mi mamá se enteró. Ella estaba furiosa y no me dejaba salir. Le dije que no tenía nada que ver. Mi hermano menor sí se echó la culpa. Al final, nos castigaron a los dos. La verdad es que aprendí mi lección, pero para ese entonces ya había arruinado todo. Cuando era niño solía coleccionar Pokémon tazos en paquetes de las. Un día los traje a la escuela para presumir de ello, unos idiotas se quejaron con la maestra y me hicieron destacar bajo el sol de la tarde, tapándome las orejas, con los tazos cerca de mi pie como si pudiera matar gente con ellos. Las reglas de mi escuela eran adormecedoras. Cuando era niño, coleccionaba tazos de Pokémon en los paquetes de las. Un día, los llevé a la escuela para presumir, pero algunos chicos se quejaron con el maestro. Terminé castigado en el sol de la tarde, con las manos en las orejas y los tazos en el suelo. Las reglas de mi escuela eran bastante absurdas. Al final, solo quería compartir mi colección, pero todo se volvió ridículo. ¿Más recientemente? Le mentí a mi mamá cuando tenía 14 años y ella me encerró en mi habitación por un día cuando se enteró. Se suponía que era un fin de semana, pero creo que teníamos invitados y me dejó salir. No lo recuerdo. Básicamente, no podía hablar con nadie. Ella me trajo mi comida y solo me permitieron salir para ir al baño. No se permite ningún tipo de electrónica. Recuerdo una vez cuando tenía 14 años, mentí a mi mamá. Cuando se enteró, me encerró en mi habitación por un día. Solo podía salir para ir al baño y ella me traía la comida. No podía hablar con nadie ni usar electrónicos. Fue un fin de semana extraño, creo que tuvo que dejarme salir por los invitados. Aprendí mi lección sobre mentir,
definitivamente no fue divertido. Mis padres no me dejaban ver televisión ni jugar videojuegos entre semana. Todo esto fue cuando cosas como Toonami existían y los DVR estaban a una década de distancia. Intentar grabar DBZ y Thundercats en VHS fue un dolor de cabeza. Entiendo lo que dices. Cuando era niño, también tenía restricciones en casa. Mis padres solo me dejaban ver la tele los fines de semana. Recuerdo querer grabar mis shows favoritos, pero siempre fallaba. Tener todo ese material en VHS era complicado. Al final, sabía que valía la pena esperar un par de días. Es gracioso pensar en eso ahora. Un día, cuando era niño, estaba bastante enfermo con mis niñeras, así que tomé una pastilla que se suponía que debía tomar antes de las comidas. La niñera no hizo caso y vomitó sobre mi comida. Lo que significa que no puedo tomar la pastilla sin comida. Eso suena bastante complicado. A veces, los babysitters no entienden bien lo que se necesita. Eso debió haber sido frustrante, especialmente cuando intentas sentirte mejor. Esos momentos son difíciles y no siempre salen como esperas. Al final, lo que importa es que encontraste una forma de manejarlo. Siempre hay algo que aprender de esos días difíciles. Mi padre solía obligarnos a nosotros, a mis dos hermanos y a mí, a correr en el mismo lugar. También nos obligaba a hacer flexiones. Podría suceder en cualquier momento, en cualquier lugar y en el lugar más cercano. Por ejemplo, estábamos en un restaurante y cuando la mesa se ponía demasiado ruidosa, él decía levántate, es hora de correr. Era suficiente vergüenza para corregir cualquier tipo de comportamiento inapropiado inmediatamente. Eran momentos extraños. Siempre en lugares inesperados, haciendo ejercicios en restaurantes. Mis hermanos y yo solíamos reírnos al principio, pero luego nos dimos cuenta de que era su forma de enseñarnos disciplina. A veces, era incómodo, pero también creó buenos recuerdos. Nunca olvidaremos esas lecciones. Al final del día, todos aprendimos a tomar las cosas en serio, aunque en un ambiente raro. Una cucharada de mostaza picante de Coleman cada vez que blasfemaba. El jabón sabía a ponche hawaiano comparado con esa pasta de fuego amarilla. Por extraño que parezca, disfruto de estas cosas hoy en día. Especialmente con roast beef. Recuerdo cuando un amigo y yo decidimos usar mostaza picante cada vez que decíamos una grosería. Al principio, fue un desastre. Terminé comiendo más mostaza de la que había imaginado. Pero con el tiempo, empecé a disfrutarla, especialmente con el roast beef. Ahora me parece raro pensar en cómo solía odiarla. La vida tiene sus formas de cambiar tu perspectiva sobre las cosas simples. Recuerdo que obtuve 2D en mi boleta de calificaciones en 7º grado, por lo que mis padres me encerraron en mi habitación, después de haber sacado todo. Ropa, TV, cama, computadora, todo. Tenía que hacer tareas domésticas y tareas para recuperar las cosas. Me dieron un juego de ropa cada mañana y una colchoneta para acampar para dormir por la noche. Fue duro, pero después de eso me fue bastante bien en la escuela. No recuerdo exactamente cómo me sentí en ese momento. Tener todo quitado y solo un colchón de campamento era duro. Sin embargo, esa experiencia me hizo darme cuenta de que debía esforzarme más en la escuela. Hice mis tareas y cumplí con las tareas del hogar. Al final, mejoré mis calificaciones. Fue un momento difícil, pero aprendí una lección importante sobre responsabilidad. Eso es simplemente cruel. Tengo una historia similar en la que mi hermana también vino al rescate. Cuando tenía 10 u 11 años, tenía que vomitar en medio de la noche, pero mi habitación estaba arriba y el único baño de la casa estaba abajo. Corrí lo más rápido que pude, pero no lo logré y terminé vomitando justo afuera de la puerta del baño. Mi mamá me gritó y me hizo limpiar el vómito a pesar de que claramente me sentía fatal y estaba llorando. Sentí que había hecho algo mal. Mi hermana mayor se despertó y me dijo que me fuera a dormir mientras limpiaba el desorden. Mi mamá era muy mala. Tiene buenas intenciones, pero no lo es todo. ¡Qué pena! Recuerdo haber vivido una experiencia similar en mi infancia, muchos pasan por momentos así. Aunque noté que mi madre no estaba contenta con lo sucedido, nunca me castigó. No era mi intención causar un problema. De verdad me sentía mal y me disculpé en numerosas ocasiones por lo ocurrido. A mí y a mis hermanos nos pasó lo mismo. Papá hizo demasiados espaguetis y nos obligó a terminar nuestros platos. Mis hermanos vomitaron en sus platos y mi papá todavía quería que terminaran sus platos.
3 horas después, lo único que nos salvó fue que mi mamá tenía que ir a trabajar, por lo que mi papá tuvo que dejarla después de acostarnos. Esto fue el domingo del Super Bowl y mis hermanos todavía recuerdan ese fatídico Super Bowl Spaghetti. A mí también me pasó algo parecido. Mi papá cocinó demasiado arroz y estaba convencido de que teníamos que comerlo todo. Mi hermano terminó vomitando y aún así mi papá insistía. Al final, mi mamá tuvo que salir y eso nos salvó a todos. Desde entonces, siempre recordamos esa cena como el arroz del desastre y nos reímos de lo que pasó. A veces, esas anécdotas son las mejores. Esto me pasó a mí en 2 ocasiones. Una vez en Olive Garden, después de decirle a mi papá que no me gustaba la sopa. Segundo, cuando dije que no me sentía bien y aún así me hizo comer los espaguetis que hizo. Las 2 veces vomité. A mí también me pasó algo así. Una vez, en un restaurante, le dije a mi amigo que no me gustaba su comida. Insistió en que la probara y, al final, terminé con malestar. Otra vez, con un plato que no quería, tenía que comerlo porque era su receta favorita. No acabó bien. Hay momentos en los que prefieres no opinar sobre la comida. Mi papá nunca fue a la cárcel pero era infante de marina. Los trabajos duros eran definitivamente su opción. Recuerdo llegar tarde a casa un día. Olvidé llamar y me dio un cuchillo de mantequilla y me dijo que raspara toda la porquería debajo del horno. Pasé 2 horas en ese maldito piso y se veía hermoso, y nunca más llegué tarde. ¡Qué curioso! Una de las tareas que nos dieron mientras estábamos castigados consistía en tomar un cuchillo para carne y recortar los bordes del jardín para que quedaran rectos. No tengo idea de dónde surgieron esas ideas. Mi papá intentó eso. Lo que siguió fue una guerra cada vez mayor entre los dispositivos electrónicos más grandes o más pequeños que podía sacar afuera sin que él se diera cuenta. Los controladores inalámbricos fueron un invento asombroso, ya que podía poner mi televisor en la ventana y simplemente sacar el controlador afuera. Mi madre creía que pasaba demasiado tiempo con los videojuegos, así que me envió al exterior. Por suerte, contaba con mi Sega Game Gear, aunque sabía que la batería duraba apenas 18 minutos. Así que encontré un cable alargador grande y lo conecté a la toma de corriente cerca del contador eléctrico, y me puse a jugar Robocop contra Terminator. Más adelante, cuando estuve muy inmerso en Internet, ella me quitó el teclado, así que solo jugué Diablo, que solo necesita un ratón. Mis 3 hijos se estaban portando mal, así que comencé a gritar y amenazar con castigos. Cada uno fue diseñado para el niño. Mi hijo, sin computadora hija menor, sin amigos hija del medio y tú, sin tarea. La hija mediana fue la que se quejó de que los castigos no eran justos. En realidad, disfruta de la tarea. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como planeas. Tuve una situación similar con mis amigos. A menudo bromeábamos sobre los castigos que nos pondríamos si no hacíamos lo que se supone debíamos hacer. Un día, uno de ellos se quejó de que el castigo era demasiado duro. Resulta que a él le gustaba lo que le había puesto de castigo. A veces, no se puede complacer a todos. Lo mismo aquí, pero en mi caso era un calzador y colgaba del armario de mi padre. Solía decirles a mis amigos que en realidad no amo a mis padres y todos decían que soy estúpido y que eso es imposible. Eso me recuerda a un amigo que decía que no quería nada de sus padres. Siempre tratábamos de hacerle entender que no era cierto. A veces, la gente puede parecer fría, pero en el fondo, siempre hay algo más. Aunque parecía distante, en el fondo, sí se preocupaba. Es curioso cómo a veces no podemos expresar lo que sentimos. Espero alcanzar ese nivel de paternidad algún día. Mi hijo tiene actualmente 5 años y su madre suele gritar a todo volumen, es maestra de escuela. No suelo levantar la voz, pero cuando lo hago el efecto es doble porque no está acostumbrado. Quiero poder hacer la mirada fija, sin ningún sonido y que sea igual de exitoso sin tener que ponerle la mano encima a mi hijo. Voy afinando poco a poco mi enfoque con mis sobrinos, y está resultando bastante efectivo, ya que generalmente soy la persona a la que su madre reprende por cumplir con mis obligaciones de tío. Les cuento mentiritas y me divierto jugando rudo con ellos. Así que, cuando notan que estoy decepcionado, comprenden que han cometido un error. Mi mamá tiene la mirada. A mis sobrinos les da un susto de muerte. Mi papá amenazó con contarle a la abuela sobre mi sobrino, Griffin, e inmediatamente comenzó a llorar y a rogarle que no lo hiciera.
Mi papá se sorprendió un poco por la reacción y dijo, ¿qué hace la abuela? Entre sollozos, se atraganta, ella me mira. La mirada es poderosa, hombre. En una ocasión, observé a un compañero de trabajo incomodar a una empleada. A pesar de que existían quejas en recursos humanos, la situación no mejoraba debido a un mal manejo por parte de un superior. Al percibir mi descontento, el individuo reaccionó de una manera sorprendente, huyendo rápidamente de la escena, algo que no hubiera imaginado dado su complexión. La situación dejó una impresión duradera sobre cómo se pueden ignorar problemas serios en el entorno laboral. Dios, estoy a punto de convertirme en padre y todavía odio cuando mi papá me dice que está decepcionado. Cuando era más joven, podías azotarme, gritarme y castigarme, pero si mi padre estaba decepcionado, mi corazón se rompía. Recuerdo cuando era niño y mi padre me decía que estaba decepcionado de mí. Las reprimendas nunca me dolían tanto como esa frase. Era como un golpe directo al corazón. A veces, aún me afecta, incluso ahora que voy a ser padre. Pienso en cómo las palabras pueden pesar más que un castigo físico. Espero poder comunicarme mejor con mis hijos, para que no sientan eso. Este fue un punto de inflamación cultural tan extraño. Mis padres se subieron al carro anti-Simpsons, lo cual era raro porque les gustaba antes de que fuera su propio programa, y esa decisión nunca estuvo sujeta a revisión. Con el tiempo, llegué al punto en que podía ver películas con clasificación R sin necesidad de permiso previo, pero los Simpson todavía estaban prohibidos. Es fascinante observar que un grupo de personas de cierta edad, que eran madres de niños pequeños cuando la serie comenzó, todavía mantienen una percepción negativa de los Simpson. Creen que el programa es vulgar o irrespetuoso, o que se basa en chistes groseros. Es sorprendente cómo estas creencias persisten a lo largo del tiempo. Alex Kidd era la mierda. Y Dick Tracy y Sonic 1. Mi mamá me compró un sistema Sega Master al mismo tiempo que mis amigos tenían un Master System 2, el que tiene Street Fighter, etc. Ella me crió como madre soltera y recibió poco apoyo de mi papá. Hasta el día de hoy siempre estaré agradecido por cómo ella siempre me puso a mí en primer lugar. Es genial recordar esos tiempos. La Sega Master System tenía juegos clásicos que muchos disfrutamos. Es especial como tu madre te apoyó en eso, asegurándose de que tu infancia fuera divertida a pesar de las dificultades. Se nota que su esfuerzo dejó una huella profunda en ti. A veces, esas pequeñas cosas son las que realmente cuentan en la vida. Hice que mi papá irrumpiera en mi habitación y arrojara mi PS2 contra una pared, porque no lo escuché decir mi nombre, estaba jugando en línea y usando unos auriculares. Me preguntaba si ya había hecho mi tarea. La terminé tan pronto como llegué a casa, emoticono cara de disgusto. Aunque PS2 sobrevivió, emoticono cara riendo. Recuerdo que alguna vez mi papá entró a mi cuarto y tiró mi consola al suelo porque no oía que me llamaba. Estaba metido en un juego y no escuché. Él solo quería saber si había hecho la tarea, pero ya la había terminado. Al final, la consola no se rompió. Fue un momento incómodo, pero nada grave. Esos días de juegos eran intensos. Esta es la primera vez que escucho que alguien más tiene que tomar un trago de vinagre. Mi hermana se resistía y tomaba pequeños sorbos y tardaba una eternidad, pero la única vez que tuve que hacerlo, simplemente lo golpeé como un tiro. Y ya me gustaban las patatas chips con sal y vinagre y cosas por el estilo. Solo le di una mirada como eso es todo. Probablemente debería haber fingido que era horrible, porque era un castigo fácil de afrontar. Aprendí rápidamente a hacer que los castigos más simples parecieran terribles, de modo que pudiera evitar sufrir el abuso más grave que me imponía mi madre. Esta estrategia me permitió eludir situaciones difíciles y encontrar una forma de protegerme de lo que podía ser aún más doloroso. Adaptar mi comportamiento se convirtió en una forma de afrontar las circunstancias adversas que estaba viviendo en ese momento. Mi mamá hacía la salsa de tabaco. Después de la primera vez lloré un poco, pero luego me gustó, así que tuve que fingir que me dolía después de eso. Una vez incluso me metí en problemas a propósito porque me gustaba el sabor del tabaco. Así es como me encantaron las salsas picantes. Recuerdo que cuando era niño, mi mamá solía poner salsa tabasco en la comida. La primera vez lloré un poco, pero luego me gustó. Empecé a fingir que dolía, solo para seguir disfrutando del sabor. Una vez, incluso me metí en problemas adrede porque quería más de esa salsa picante. Así fue como me volví fanático de las salsas picantes.
Mi papá se ponía salsa de tabaco en el dedo y nos la frotaba en las encías cuando teníamos bocas muy inteligentes. No importa cuánta agua bebiéramos, persistía por mucho tiempo. Mamá solía guardar una pequeña botella, no más grande que su pulgar, en su bolso. Si mi hermano o yo empezábamos a comportarnos mal en público, ella lo sacaba casualmente de su bolso y lo ponía sobre la mesa. Yo era una amenaza y lo sabíamos. No sé si eso es una técnica muy efectiva, pero definitivamente era un recuerdo memorable. La idea de tener a tu mamá con una botella de tabasco lista para usarse suena bastante intimidante. Recuerdo cuando mi amigo me contaba que su madre hacía cosas similares. Al final, todos aprendemos a respetar las advertencias de nuestros padres, aunque a veces de maneras inusuales. Jaja, mi papá tenía la camiseta de Sé amable, que era descomunal y nos la ponía a mí y a mi hermano juntos cuando éramos malos el uno con el otro. No podíamos dejar la camiseta hasta que dijéramos que nos amábamos. Como probablemente puedas adivinar, nos quedamos en esa mierda durante horas y horas. Esa historia es clásica. Mi amigo tenía un método similar con su hermano. Los sentaba en una caja y solo podían salir cuando se reconciliaban. A veces pasaban el día completo ahí, sin nada que hacer. Al final, siempre aprendían a arreglar sus problemas, aunque no lo admitieran. Es curioso cómo esos métodos pueden ser tan efectivos para enseñarles a llevarse bien. Sí, me castigaron durante un mes y no me permitieron ningún dispositivo electrónico. Esta era la era de Game Boy. Me obligaron a estar afuera tan pronto como llegué a casa de la escuela, y como vivía muy lejos de otras casas, lo hice solo. Prácticamente simplemente caminaba y tiraba piedras a los árboles. Cuando era más joven, me quitaron los juguetes y me obligaron a salir al aire libre. Tuve que inventar juegos para entretenerme y me dediqué a crear complicados rompecabezas y asustar a los adolescentes en coches. Con el tiempo, esa actividad se convirtió en un pasatiempo que combiné con otra afición. A día de hoy, tengo gratitud hacia esa decisión que marcó mi infancia. ¡Ay, eso es horrible! Recuerdo haber hecho algo muy similar cuando era niño. Creo que la mayoría de nosotros hemos perdido la carrera hacia el baño de una manera u otra, y aunque me di cuenta de que mi mamá no estaba contenta con lo que pasó, nunca me castigó por ello. Quiero decir, no es que quisiera vomitar por todo el suelo. Realmente me sentí mal y probablemente me disculpé unas 50 veces por ello. En una ocasión, un niño pequeño estuvo saltando en la cama y se golpeó la cabeza contra el cabecero, lo que le provocó una herida. Llorando, se disculpaba por haber ensuciado las sábanas de su madre, quien no se molestó en absoluto. Finalmente, tuvo que recibir 7 puntos de sutura para curar la herida. Fue un momento tenso, pero todos estaban aliviados de que no fue más grave. Ja. Una de las tareas que tuvimos que hacer mientras estábamos castigados fue tomar un cuchillo para carne y cortar los bordes de todo el jardín para enderezarlos. No sé de dónde diablos sacó esas cosas. En una ocasión, se me indicó que debía recortar los bordes del césped manualmente. Sin embargo, al final logré que mi hermana se encargara de la tarea utilizando la despuntadora. Mi padrastro fue a West Point e hizo cosas similares. Solo que eran más o menos tareas fuera de su lista de tareas pendientes las que tenía mucho que hacer durante la semana. Así que pintamos cosas y paleamos cubos de piedras del camino para que podamos concretar las cosas. Nunca fue divertido, pero me hizo respetarlo. Sin duda, una figura paternal puede tener sus imperfecciones, y en este caso no son pocas. Sin embargo, hay que reconocer que transmitió una valiosa ética laboral y un fuerte sentido de responsabilidad personal que han influido de manera significativa en la vida. Es fundamental apreciar las enseñanzas que surgen incluso en medio de las dificultades que pueden presentarse en esas relaciones. Yo era muy joven. Supongo que entre las 4 y las 6. No sucedió muy a menudo, pero fue bastante traumatizante para mí. Siempre le he tenido miedo a la oscuridad. Lo hizo también con mi hermana menor, que estaba agarrada al marco de la puerta para no ser arrojada al sótano. Ahora todos nos reímos de eso, aunque mi madre se avergüenza de haber hecho eso. Tuvo una infancia difícil y abusiva que todavía sufre. Sin embargo, ella es muy diferente con sus nietos y desde hace mucho tiempo la perdono. En realidad es muy amable y cariñosa, pero en ese momento algunos aspectos de su personalidad estaban poco desarrollados. Es realmente alentador saber que tu madre ha llegado a una comprensión de sus acciones y de sus orígenes, y ha tomado decisiones constructivas para transformarse. Mi mamá pensó que estaba jugando demasiados videojuegos y me envió afuera.
Por suerte tenía mi Sega Game Gear, pero sabía que las baterías solo duraban unos 18 minutos. Así que agarré el cable de extensión más grande que pude encontrar y lo enchufé al tomacorriente junto al medidor de energía afuera y jugué a Robocop vs. El Terminador. En otra ocasión, cuando era mayor y adicto a Internet, ella me quitó el teclado. Así que jugué a Diablo, ya que solo necesitas un ratón. El Game Gear ofrecía gráficos muy superiores al Game Boy, pero tienes razón en lo que respecta a la duración de la batería. Se necesitaban 6 pilas AA, y las consumía rápidamente. Después de las primeras experiencias con las baterías, no recuerdo haberlo utilizado lejos de un enchufe. Poco a poco lo estoy perfeccionando con mis sobrinos. Es bastante efectivo porque normalmente soy a mí a quien su madre me grita por cumplir con los deberes de mi tío, decirles mentiras tontas y alojamientos difíciles en general. Entonces, cuando ven que estoy decepcionado, se dan cuenta de que han cometido un error. A veces, la dinámica entre tíos y sobrinos puede ser complicada. Recuerdo que solía jugar así con mi primo. Éramos traviesos, y siempre terminábamos metiéndonos en problemas. Su mamá nos reprendía, y al final, cuando veía su cara de decepción, entendía que habíamos ido demasiado lejos. Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando eres el adulto, pero los momentos de diversión siempre valen la pena. Tengo un niño de 6 años. Raramente le doy una palmada a menos que él se ponga en peligro inmediato, así que he desarrollado una mirada bastante buena. Es efectivo y puede detenerlo en seco. Sin embargo, la mirada tiene un inconveniente. Como cualquier otro padre, disfruto viendo a mi hijo en situaciones sociales como en una fiesta de cumpleaños o en el parque. Es divertido verlo jugar y ver cómo interactúa con otros niños. Pero a veces él me mira mientras yo lo miro, hace contacto visual y puedo decir que piensa que hizo algo mal. Entonces, cuando desarrolles la mirada fija, úsala con precaución. Es curioso cómo a veces los niños interpretan las miradas de los padres. Me recuerda a cuando jugaba con mis amigos. Siempre miraba a mi mamá en busca de aprobación y a veces pensaba que había hecho algo mal, aunque solo estaba disfrutando el momento. La comunicación no verbal juega un papel grande en esas relaciones. A veces, solo es una mirada de apoyo. Es interesante ver cómo funciona. Muchas mujeres de cierta edad, como las que eran madres de niños pequeños cuando apareció por primera vez, todavía tienen esta mala impresión de los Simpson. Piensan que es sucio o irrespetuoso o una broma de penes y pedos o algo así. Es una locura. En la actualidad, muchas series están llevando el humor a límites extremos, por mencionar algunas, South Park, American Dad y Family Guy, lo que hace que los Simpson parezcan más suaves en comparación. En su momento, los Simpson eran considerados un contenido provocador en la televisión. Tenía que hacer una presentación de francés de grado 12. Era la primera semana de clase y la tarea era escribir un breve discurso presentándote a la clase. Traduje todo ese fragmento del doctor Evil y se lo leí a la clase. A un par de mis amigos les encantó, pero para la mayoría era incómodo. Esa conversación posterior con el subdirector fue una de las más incómodas de mi vida. Sigo pensando que es uno de los monólogos más divertidos que he visto en una película. Fue una presentación de francés en el último año. Tenía que presentarme, así que traduje un monólogo de Dr. Evil. A algunos compás les encantó, pero el resto del salón no sabía qué pensar. Después, tuve una charla muy incómoda con el viceprincipal. Aún creo que esa escena es de las más graciosas que he visto, pero quizás no era la mejor elección para una clase. Nunca supe que esto le había sucedido a otras personas. Mi mamá hizo lo mismo. Ella estaba enojada porque no había limpiado mi habitación, entonces dijo que me dejaría en un hogar de niños. Ella me dijo que empacara mis cosas, nos subimos a un auto y manejamos durante mucho tiempo. Estaba harto de ella y esperaba con ansias mi nuevo hogar. Nos detuvimos afuera de un edificio y ella dijo, espera aquí, tengo que ir a decirles que has llegado. Al cabo de un rato salió con un paquete y nos dirigimos a casa. En realidad había sido la oficina de correos. Eso me recuerda a cuando era niño, mi madre una vez me dijo que me llevaría a un lugar especial si no me portaba bien. Estaba asustado al principio, pero en realidad solo fuimos a la tienda de comestibles. Me decepcioné un poco, esperaba algo más emocionante. Al final, la lección fue que las cosas no siempre son lo que parecen. Esta vez estaba completamente enojado con mi esposa y le di el tratamiento de silencio durante 2 días. El día 3 ella comenzó a llorar diciendo que cuando no le hablaba le hacía pensar que no la amaba.
Intento no hacérselo más. A veces es fácil caer en el juego del silencio cuando estamos molestos. Recuerdo una vez que hice algo similar con una amiga. No hablé con ella por un par de días porque estaba frustrado. Al final, se acercó y me dijo que se sentía sola. Esa charla me hizo reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás. Ahora intento ser más abierto en lugar de cerrarme. Mi mamá me quitó mis juguetes cuando era más joven, 70 años, sin aparatos electrónicos, y me obligó a salir. Tuve que idear juegos para jugar. Me ocupé haciendo estos complicados rompecabezas y niños asustados besándose en los autos. Con el tiempo se convirtió en un hobby y lo combiné con mi hobby de las armas. Todavía le agradezco a mi madre hasta el día de hoy. Suena interesante. Es curioso cómo a veces las decisiones de los padres pueden llevarte a descubrir nuevas cosas. La idea de hacer acertijos y al mismo tiempo disfrutar de otro pasatiempo debe haber sido una mezcla interesante. A veces, la falta de opciones te empuja a ser más creativo. La influencia de tu madre tuvo un impacto duradero en tu vida, aunque en ese momento no lo vieras. Decía, smiley verde, smiley amarillo, que sonríe menos que smiley verde, cara ondulada azul, y ceño fruncido rojo. No creo que nadie haya llegado a tener el ceño fruncido en mi clase. Nos asustamos mucho porque al final de la semana enviaron a casa una hoja con 5 emoticonos blancos, que colorearon según cómo actuamos durante la semana. Recuerdo que en mi clase también teníamos un sistema parecido. Había una escala de caritas que marcaba nuestro comportamiento. Nunca llegué a la carita roja, pero sí a la amarilla unas cuantas veces. La presión estaba ahí, solo pensaba en lo que pasaría cuando se enviara la hoja a casa. Creo que todos queríamos evitar la vergüenza. Al final, solo queríamos mantener la carita verde. ¿Alguna vez se disculpó o intentó explicarse? Mi madre tenía bastante mal genio con ella nunca fue cruel, pero a veces teníamos mucho miedo de que se enojara con nosotros. Hace unos años, poco después de tener mi primer hijo, ella se disculpó y tuvimos una larga conversación sobre sus problemas de ira, lo que ayudó. Me alegra decir que es una abuela mejor y más paciente que madre. Es interesante cómo las relaciones pueden evolucionar con el tiempo. Tu experiencia con tu madre muestra que la comunicación puede cambiar las cosas. Es un alivio que hayas podido tener esa conversación y que ahora sea una abuela más paciente. A veces, la gente no se da cuenta del impacto que pueden tener sus acciones hasta que les toca de cerca. Es bueno ver que ella ha mejorado y que ahora hay una mejor dinámica familiar. Una vez mi hermano pequeño estaba saltando sobre la cama cuando tenía 5 años y se partió la cabeza con la cabecera. Estaba llorando y disculpándose por ensuciar las sábanas de mi mamá. Ella no estaba enojada con él en absoluto. Terminó recibiendo 7 puntos. Recuerdo una vez que mi hermano pequeño estaba saltando en la cama. Tenía 5 años y se golpeó la cabeza con el cabecero. Estaba llorando y pidiendo perdón por ensuciar las sábanas de nuestra madre. Ella no se enojó para nada. Al final, le pusieron 7 puntos. Fue una situación tensa, pero la forma en que se preocupaba por las sábanas era graciosa. Sí, yo también me sentí mal, me refiero a quien quiere vomitar por todo el suelo. Lo que me molestó es que ni siquiera esperó a que yo fuera al baño y terminara de vomitar antes de gritarme que lo limpiara. Pero como madre que tuvo un hijo que se enfermaba con frecuencia cuando era más joven, podía identificarme con la frustración, pero nunca podría imaginarme gritarle que lo limpiara ella misma. Es un mal momento cuando alguien se siente mal y además tiene que lidiar con el recriminamiento. Una vez, un amigo se enfermó en una fiesta y la gente reaccionó de formas inesperadas. Recuerdo que algunos se preocuparon más por el desorden que por él. Es curioso cómo las emociones pueden cambiar la forma en que reaccionamos ante situaciones difíciles. La empatía a veces se pierde en esos momentos. Había un chico en la escuela secundaria al que pillaron con marihuana. Es un pueblo pequeño y la policía conoce al padre de los niños, así que dejan que él se encargue del asunto. Durante toda la semana que estuvo suspendido, su papá se ausentó del trabajo y lo obligó a cavar zanjas de riego toda la semana. Es curioso cómo a veces las consecuencias de nuestras acciones pueden ser tan simples. Este chico, atrapado con weed, no solo tuvo que lidiar con la suspensión, sino que su viejo decidió enseñarle una lección de forma bastante práctica. Pasar toda la semana cavando zanjas no suena divertido, pero supongo que aprendió algo sobre responsabilidad. A veces, lo simple es lo más efectivo.
El equipo del juego estaba muy por delante del Game Boy en términos de gráficos, pero tienes toda la razón sobre la duración de la batería. 6A y devoró las cosas. Creo que nunca lo jugué lejos de un tomacorriente de pared después de las primeras veces que usé las baterías. Si no hubiera incluido ese adaptador, apostaría a que habría terminado como el Nage, el Virtual Boy o el Game.com, se pronuncia Gamecom, para los más jóvenes. Gracias por el consejo. Cuando intento la mirada fija, me aseguro de no sonreír. La mayor parte de nuestras otras interacciones implican sonreír de mi parte, porque el pequeño me hace muy feliz. Creo que probablemente se dará cuenta de esa diferencia. Es curioso cómo pequeños gestos pueden cambiar la dinámica de una relación. Recuerdo una vez que intenté no sonreír con un amigo para ver su reacción. Fue un momento raro, porque normalmente todo es risas. Al final, se dio cuenta y empezó a reír. A veces, los humanos somos predecibles en nuestras emociones. Es solo que muchos programas realmente están superando el listón: South Park, American Dad, Family Guy, solo por nombrar algunos, por lo que los Simpson parecen mansos en comparación. En su día, los Simpson eran una porquería en la televisión. Es cierto. En su momento, Los Simpsons era bastante atrevido para la televisión. Ahora, con programas como South Park y Family Guy, parece que han subido mucho la apuesta. Recuerdo cuando veía Los Simpsons de niño, pensaba que era lo más rebelde. Ahora, todo se siente un poco más suave en comparación. A veces me pregunto cómo sería si volviera a estrenarse hoy. Es sorprendente que alguien que vio tanta violencia y la soportó tanto esté tan decidido a oponerse a ella. Ni siquiera puedo imaginar los demonios que debió haber tenido. La gente usa un mal día como excusa para desquitarse con sus seres queridos y este tipo vio el infierno y aún así quería protegerte de una paliza. Él es un héroe. Es curioso cómo alguien que experimentó tanta violencia decide rechazarla. No puedo imaginar lo que pasó por su mente, mientras otros se desquitan en casa con los que aman. A pesar de haber estado en el infierno, él eligió ser un protector. Es un verdadero héroe. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.